Los guardias del templo fueron enviados a arrestar a Jesús y llegan con las manos vacías. De ahí entonces la pregunta de los fariseos, de los sacerdotes, ¿por qué no lo han traído? Y la respuesta de los guardias, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Eso sucedió hace mucho tiempo y tendríamos que decir, en realidad nadie hablará nunca como Jesús. Eso no corresponde allá, a 20 siglos atrás. Corresponde a toda la historia. Nadie hablará nunca como Jesús. La fuerza de la predicación de Jesús detiene el arresto. Los guardias no lo arrestan porque nadie ha hablado nunca como él. La palabra de Jesús garantiza su libertad. Es que es cierto, siempre la verdad será la ruta y será la garantía de libertad. Siempre, la verdad. Él mismo lo dijo. Escuchen mi palabra, sean discípulos, conocerán la verdad y la verdad les dará libertad. Y en la vida nuestra ordinaria estamos construyendo vida feliz, que es vida libre. Y eso se encuentra por el camino de la verdad sobre la propia vida, sobre el proyecto de amor del Señor sobre nosotros, sobre Él, sobre lo que hace que las relaciones humanas sean justas, sobre lo que hace que la vida humana sea digna y no pueda ser pisoteada por nadie, la verdad sobre la justicia en las relaciones interpersonales, económicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús va a sentir el odio y el odio contra Jesús no se va a detener. Jesús suscita discusiones. En otro lugar del Evangelio se había dicho que será signo de contradicción. Unos lo ven de una manera y otros de otra. Y es que las reacciones frente a Jesús han sido, son y serán diversas. Siempre ha sido así. Y es que es muy frecuente que Jesús sea visto desde los intereses de cada quien, como cada uno lo quiere ver, dentro de la casilla en la cual uno quiere meterlo, desde los intereses y anhelos personales, incluso desde la ideología con la cual uno se matricule. Y desde ahí lo ve. Jesús propone una ruta de fe, porque es que la fe siempre es eso, es una experiencia que está en camino. Y lo interesante de esto es que es un camino acompañados por Él mismo. Miren esto, para los dirigentes, Jesús es un embaucador, pero no solamente los dirigentes de esa época. Cualquier dirigente de cualquier momento de la historia que tenga cualquier tipo de poder, cualquiera. Para ellos siempre Jesús será un embaucador. ¿Por qué razón es presentado así? Porque Jesús incomoda. Hoy en un encuentro que teníamos en la parroquia de Galán, con laicos, los sacerdotes de todo ese arciprestazgo, de esa zona, Zapatoca, La Fuente, Galán, Hato, Palmar, esta mañana veíamos un pequeñito video del Papa Francisco, donde les decía a los jóvenes especialmente, para mucha gente el Señor incomoda. Y entonces decía el Papa, prefieren un Dios a distancia, que no incomode la vida. Incluso el Papa usaba una expresión más fuerte. Mucha gente prefiere un Dios a distancia domesticado. Esa es la expresión que usaba el Papa, domesticado. Normalmente las personas que tienen algún tipo de poder, de algún tipo de autoafirmación personal soberbia, Jesús es un mentiroso porque incomoda. Lo prefieren a distancia porque incomoda. Para otros, Jesús es el Mesías
Y sin embargo, mucha gente sigue insistiendo, pero ¿será posible que de allá de Galilea salga algo así? Pero ¿cómo es posible? Para otros es un profeta, pero en realidad es mucho más que un profeta. Fue su predicación lo que impidió que lo arrestaran. Estaremos dentro de 2 semanas, menos de 2 semanas ya, contemplando ese juicio que le hacen a Jesús. Y la única arma que trae Jesús es su palabra y la verdad, nada más. Siempre yo creo que el Evangelio nos hace pensar eso. Una de estas personas que siempre se manifiesta potente porque tiene un arma, quítenle el arma y queda un pobre tonto, absolutamente tonto. La persona que en un momento determinado es violenta y siempre cierra el puño para golpear. Abrámosle ese puño y queda reducido a su propia debilidad y a su propia miseria. Esa será la experiencia que vivirá Jesús. No, es muchísimo más que un profeta, es que Él es la palabra misma, Él es el Evangelio, la buena noticia de Dios para nosotros. Nadie ha hablado como Él. Los soldados quedaron paralizados ante su predicación, estos que tenían las armas, porque la verdad siempre desarma, porque sencillamente la palabra de misericordia de Jesús lo deja a uno sin argumentos cuando los argumentos son violentos y cuando los argumentos son armas. Siempre la verdad acallará violencias y siempre silenciará las intenciones torcidas. Qué interesante es eso para nosotros en nuestro camino de fe. Para nosotros hay una palabra que Jesús reserva para cada persona. A mí me encanta pensarlo de esa manera, cuando ustedes y yo nos reunimos todos los días en la Eucaristía, cuando tenemos la palabra de Dios que se lee todos los días y cada quien desde su propia situación. Y es maravilloso constatar cómo cada situación de vida es iluminada por la palabra del Señor, como si fuera dirigida a cada persona en particular, sabiendo que cada uno de nosotros vive una situación diferente. Él es palabra porque es buena noticia y eso no lo contiene nadie, eso no lo ataja nadie, porque esa luz de sentido que da Jesús con su palabra no la detiene nada. Qué interesante es eso, qué maravillosa motivación para abrirnos siempre a escucharlo a Él. Miren un detalle del texto que llama mucho la atención hoy, de esta escena de hoy. Los dirigentes, sumos sacerdotes y fariseos, hablan con desprecio de la gente común. Esa gente, hay una versión de ese texto que es muy dura, esa chusma, no sabe nada porque no entienden la ley. Y el texto me hace pensar que eso es hermoso, porque nada más hermoso que la fe de la gente sencilla. Nada más hermoso que la fe de la gente común y corriente. Qué interesante que ustedes y yo nos alineemos dentro de la gente común y corriente, sencilla, despreciada por unos que ven esta figura de Jesús desde sus propios intereses y desde la incomodidad que le suscita la palabra de Jesús, porque el Evangelio siempre incomodará, pero para la gente sencilla no. Qué interesante, qué hermoso sentirnos personas con la fe sencilla de la gente común y corriente, y no que uno necesita yo no sé qué cosas extrañas. Y es que es hermoso por esta razón, porque es que eso corresponde a la manera como el Señor se manifiesta, a la manera como Jesús obra. Y aquí otra vez encontramos algo hermoso de nuestra fe cristiana. Dios eligió la humanidad de Jesús como camino para manifestar su amor y su gloria. Eso fue lo que eligió el Señor. Él no eligió estrellas brillantes, Él no eligió gente famosa, no, son espejismos tontos de la sociedad. Él no eligió celebridades, Él no eligió los que tienen el poder porque tienen toda la plata del mundo, no, Él no eligió esto. Eligió la humanidad de un hombre pobre y de un hombre sencillo. Esa es la pedagogía del Señor. Y ese es el Dios que salva. Ese es el Dios que salva.
Qué familiaridad tan impresionante la del Señor. Una familiaridad que a muchos les escandaliza, que a muchos les sorprende, que rompe esas ideas acerca de un Dios poderoso que brilla dentro de la espectacular de la sociedad del escenario. Qué hermoso es eso, esa familiaridad del amor del Señor, que entre otras cosas es la manera como ustedes y yo construimos nuestra vida diariamente, en la familiaridad de cada día. Y esa fue la manera como el Señor quiso regalarnos su amor. Me encontré yo con una afirmación muy bella de un sacerdote que decía: hay gente que quisiera encontrar a Jesús como un poderoso toro y resulta que es un cordero manso, tal como lo presenta la primera lectura, un cordero llevado al matadero, que enmudece, no abre la boca, y ahí está la salvación de la humanidad. Qué hermoso es esto, la fe de la gente sencilla, despreciada por los dirigentes, pero es que es el camino que el Señor quiso escoger, no fue otro. Sorprenderá siempre este Jesús tan sencillo, tan familiar. Es preciso para nosotros reconocer la manera como el Señor decidió entrar en la historia humana, en la debilidad de un hombre, en la humanidad de un hombre, en la familiaridad de un hombre. Ese es el Jesús en quien nosotros creemos, no es otro. Sorprenderá esto, y algo que ya desde hace varias semanas, acá en nuestra catedral, se pusieron las dos imágenes de la cruz y de Nuestra Señora. Y dentro de 15 días ya habremos celebrado el Viernes Santo. Estaremos preparándonos para la vigilia pascual. Pero el Viernes Santo nosotros habremos hecho la adoración de la cruz, como hemos hecho el Via Crucis. Porque si hay algo que echa por tierra y despedaza todas las ideas que uno se hace de nuestro Señor, recortadas y muchas veces manipuladas, es la cruz de Cristo. Los desbarata totalmente. Qué hermoso tener esa fe sencilla, ustedes y yo, una fe sencilla que corresponde a la sencillez con la cual el Señor salva el mundo, da vida al mundo. Van diciendo títulos de Jesús: es el profeta, es el Mesías, es un embaucador. Es necesario pasar de esos títulos a una relación con Él, diaria, vital, en lo cotidiano. ¿La fe qué es? ¿Es simplemente una creencia en mi cabeza? ¿Eso es la fe simplemente? La fe es simplemente un cierto sentimiento que uno a veces tiene, como que necesita a alguien y que ojalá alguien me ayude. Es que ni más ni menos. La fe es el don con el cual respondemos a una intervención y una manifestación del Señor en la vida. No, no es una idea en la cabeza, no lo es. No es sugestión que yo tenga, no lo es, ni más ni menos a una manifestación total de amor. A eso le corresponde el don hermoso de la fe que ustedes y yo tenemos, en el cual encontramos una palabra diaria oportuna para todas las situaciones de vida que nosotros estamos atravesando. Es que nos enfrentamos a un proyecto de amor que sencillamente rebasa nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras expectativas. Esa es la maravilla, un gran proyecto que se realiza en semejante familiaridad. La fe nace de la escucha. Miren que el texto nos dice: ¿y acaso ustedes le comenzaron a creer ya en él? Escúchenlo, Nicodemo. ¿Puede uno ser condenado sin ser escuchado? Pero hay otra escucha a la cual nos invita la palabra del Señor, la escucha del Evangelio. La fe nace de ahí, nace de ahí. Padre, usted que está más cerca de Dios, ¿no? Eso nos repiten a nosotros todo el tiempo. Usted que está más cerca de Dios, rece por mí. Vaya uno a saber, por Dios santo. Vaya uno a saber que muy posiblemente muchos de ustedes están muchísimo más cerca. Pero es que ¿quién establece distancias? ¿Quién establece eso? Lo que es claro, que ante el clamor que todos sentimos para aumentar nuestra fe, eso no es cuestión simplemente de voluntad, es cuestión de escucha. Escucha de aquel que habla. Nadie ha hablado como él nunca
y nadie lo hará jamás. Hay que escucharlo, porque ahí se juega todo el sentido de nuestra vida y la posibilidad de construir una vida libre y feliz. Alguien, modelo de escucha, María Nuestra Señora. Y nuevamente, con la fe más sencilla, la fe no de los dirigentes ilustrados y letradísimos, sino la fe de la gente sencilla, que es capaz de descubrir la sencillez y la familiaridad con la cual el Señor nos regala la inmensidad de su amor. Bien, yo les invito como siempre, nos tomamos un momento en silencio para orar, cada quien allí donde está. Jesús, la buena noticia diaria para nosotros. Jesús, que pide que venzamos tantas resistencias, que no pretendamos meter al Señor dentro de nuestras casillas mentales, las casillas muchas veces incluso de visión de la vida, las casillas que nos da lo que las seguridades que uno tiene. Este Jesús tan familiar, pero es que resulta que así obra el amor de Dios, no obra de otra manera. Oremos en silencio.